111, cuyo demandante es Jorge Orlando Acevedo Atertúa, contra Colpensiones, Porvenir y Protección. En Bogotá, Distrito Capital, al primer día del mes de noviembre del año 2022, estando dentro de la hora de las 11:30 de la mañana, fecha y hora estableció un auto anterior para celebrar la presente diligencia. La suscrita juez en asocio de su secretario se constituyó en audiencia pública y la declaró abierta con asistencia del señor demandante Jorge Orlando Acevedo, su apoderada judicial, la doctora Diana Paola Cabrera Bermúdez, el apoderado judicial de Colpensiones, el doctor Santiago Quintero Rodríguez, la apoderada judicial de Porvenir, la doctora Lady Tatiana Bonilla Fernández, y la apoderada judicial de Protección, la doctora Luz Adriana Pérez. Para reconocimiento de su voz en el sistema, se le concede uso de la palabra a los presentes con el fin de que indiquen sus generales de ley. Señor demandante, me indica nombre, cédula, dirección, teléfono, qué estudios tiene y a qué se dedica actualmente. Muy buenos días, señora juez, me llamo Jorge Orlando Acevedo Atertúa. Muchas gracias, apoderada. Muy buenos días, su señoría, a usted, todos los presentes, en representación del señor Jorge Orlando, Diana Paola Cabrera Bermúdez y Apoderada de Porvenir. Gracias, su señoría. Muy buenos días a usted y a todos los presentes. Mi nombre es Tatiana Bonilla Fernández. Apoderada de Protección. Gracias, señora juez. Buenas tardes a su despacho, a todos los asistentes. Quien les habla, Luz Adriana Pérez. Apoderada de Colpensiones. Buenos días, su señoría, y a todos los presentes. Mi nombre es Santiago Quintero Rodríguez. El despacho se constituye en audiencia de conciliación y se da constancia que Colpensiones llegó copia del certificado al Comité de Conciliación, en el cual manifiesta que en el presente asunto no va a proponer fórmula conciliatoria. En consecuencia, en virtud de lo anterior, el despacho declara fracasada la etapa de conciliación. La anterior decisión queda notificada en estrados. De las excepciones, teniendo en cuenta que las excepciones propuestas por la demandada revisten de carácter perentorio, esto se resolverá en la sentencia que ponga fin a la instancia. La anterior decisión queda notificada en estrados. Listo, señora juez. Don Jorge, esta declaración que usted va a rendir es bajo la grave de juramento, tiene que decir la verdad respecto a lo que se le pregunta en esta diligencia, si no estaría incurriendo en un delito que tiene una pena mínima de prisión de 6 años. ¿Jura decir la verdad respecto a lo que se le pregunta en esta diligencia? Sí, juro. Aquí los abogados de las demandadas le van a hacer hasta 20 preguntas. Si le preguntan, diga cómo es cierto sí o no, primero les contesta sí o no, y luego puede hacer la aclaración que considere pertinente. Iniciamos con la apoderada de Porvenir. Gracias, su señoría. Señor Jorge, primera pregunta. Indíquele al despacho el motivo por el cual usted decide trasladarse en el año de 1994 por venir. Sí, muy buenos días. Me encontraba trabajando con Farbernes y llegó un grupo de asesores de Porvenir a la empresa, en el cual nos empezaron a decir que el Seguro Social iba a desaparecer y que ellos nos reconocerían los aportes que hayamos hecho. De acuerdo, segunda pregunta. Indíquele al despacho cómo fue esa asesoría. ¿Fue de manera grupal o fue individual? Fue de manera individual. Señor Jorge, tercera pregunta. ¿Recuerda usted cuánto duró esa reunión individual? Duró alrededor más o menos de 20 a 25 minutos. Cuarta pregunta. ¿Recuerda usted si le indicaron que usted tenía la posibilidad de pensionarse en forma anticipada dependiendo del capital que ahorrara? No. Quinta pregunta. ¿Le informaron en ese momento que el dinero que usted aportaría iría en una cuenta de ahorro individual? No. Sexta pregunta. ¿Le informaron que usted tenía la posibilidad de realizar aportes voluntarios para que al final el valor de su pensión incrementara? No, señora. Séptima pregunta. Con independencia de lo anterior, durante el tiempo de afiliación al régimen de ahorro individual, ¿usted ha efectuado aportes voluntarios? No, señora. Séptima pregunta. Indíquele al despacho si el asesor de Porvenir le indicó que usted el dinero que aportaría le iba a generar rendimientos. No, señora. Creo que es novena pregunta, sí, novena pregunta. Indíquele al despacho si el asesor de Porvenir le indicó la importancia de que usted consignara el nombre de sus beneficiarios en el formulario de afiliación.
Cuando llenamos el formulario, sí llenamos ahí el nombre de los afiliados, de los beneficiarios. Y quedó registrado en la afiliación. Sí, de acuerdo, pero mi pregunta es si le informaron la importancia de que quedaran consignados en el formulario de afiliación. No, para nada. Ya, de acuerdo. 10ª pregunta. ¿Usted tuvo la oportunidad de formularle preguntas al asesor de porvenir en ese momento? Pues las preguntas que les hacíamos eran más que de recuperar pues los aportes que se habían hecho, porque igual ellos nos estaban vendiendo la idea de que el seguro se iba a acabar. Entonces la preocupación de nosotros era los aportes, pues. De acuerdo. Adicionalmente, le informaron qué requisitos debía usted acreditar para que al final usted le fuera reconocida una pensión de vejez. No, señora. De acuerdo. Pregunta número 12. Usted con posterioridad se acerca a Porvenir para que le emplee la información que fue proporcionada inicialmente. No, señora. Pregunta número 13. ¿Por qué no lo hizo? Porque estaba estaba recién vinculado a esa nueva entidad y no vi como la necesidad porque estábamos, pues como te digo, inicialmente pues muy nuevos en la vinculación. Pregunta número 15. ¿Considera usted suficiente entonces la información que le fue proporcionada para suscribir el formulario de afiliación? No suficiente. Entonces, ¿por qué lo suscribió? ¿Por qué lo suscribí? No entiendo la pregunta, ¿me la puede Sí, repetir? señor. Mi pregunta es si usted, como me respondió anteriormente, no encontró suficiente la información que le proporcionaron, ¿por qué entonces usted decide suscribir el formulario de afiliación y trasladarse? Por el tema de que ellos nos dicen que el seguro se va a acabar como tal, entonces es más de preocupación por el tema en ese entonces de que el seguro se acababa. De acuerdo, porque ante esa falta de información que usted indica, ¿por qué después no se traslada a Colpensiones y decide trasladarse a Protección en el año 2001? No, por el tema de que el fondo de pensión en ese momento estaba más sólido en el mercado y por ahí me dejé llevar, que el asesor pues tiene una capacidad de influenciar a uno y sí, me fui por el lado. De acuerdo, ¿usted le ha solicitado directamente a Colpensiones una proyección pensional? No, señora. Listo. Muchas gracias, señor Jorge. Gracias, su señoría. No tengo más preguntas. ¿Podrá de protección? Gracias, señora juez. Don Jorge, buenas tardes. Y buenas tardes. Pregunta número 1. Cuéntele el motivo al despacho por el que usted, luego de estar afiliado a Porvenir, decide trasladarse a Santander. Por el tema de que Santander inicia en el mercado con el tema de pensiones y cesantías y tenía pues buen respaldo económico. Pregunta número 2. ¿De dónde concluye usted que Santander tenía un buen respaldo económico? Pues dicho por los mismos asesores. Perfecto. Pregunta número 3. ¿Por qué era para usted importante ese respaldo económico al momento de elegir una administradora de pensiones? Porque me recuperaban mis aportes y eso es como algo bueno para nosotros que estamos aportando para una pensión. Pregunta número 4. Usted en respuesta anterior le dijo a la apoderada de Porvenir que el asesor de Porvenir le dijo que le iba a recuperar los aportes que tenían el Instituto de Seguros Sociales. Entonces, ¿por qué nuevamente con Santander usted está hablando de que le iban a recuperar los aportes si eso ya se lo habían ofrecido desde Porvenir? Porque los asesores pues tienen una capacidad de convencimiento y entonces ellos pues a uno le dan la información y uno tiene la credibilidad en ellos y uno pues empezando pues la vida de uno laboral se preocupa mucho por el tema pues de sus aportes y todo eso.
Pregunta número 5, don Jorge. ¿Qué de diferente a lo que le ofrecía Porvenir en su momento le ofreció Santander para que usted decidiera trasladarse? ¿Qué me ofreció? No, lo mismo que el primero, o sea, más recuperar mis aportes y tener como más garantía en el proceso de las cotizaciones y más respaldo, pero no. Pregunta número 6. Cuando se refiere a garantías, ¿qué fue exactamente lo que le ofrecieron? No, los aportes, porque es que uno cuando está en un fondo de pensiones, pues lo único que uno aspira es llegar a pensionarse con unos buenos aportes, pero no, la idea es que ellos como asesores pues siempre están ahí con el poder de convencimiento de que uno se pase. Pregunta número 7, don Jorge. ¿Esta afiliación a Santander que usted realizó, dónde se hizo? A Santander estaba trabajando con Somos Suministro. Pero me refiero a si fue en su lugar de trabajo, si fue en una Sí, oficina. en el lugar de trabajo, pues los asesores llegaron y también pasó la misma, pues como la misma gestión que la primera, pues llegan varios asesores, nos reúnen, nos hablan de que el seguro se iba a acabar, después de que por venir, pues tenía un estado, pues, que estaba como decaído, entonces ya uno empieza a buscar como la mejor opción, ¿cierto? Entonces uno se va buscando como por donde mejor le convenga, pero créame que sigue siendo igual. Pregunta número 8, don Jorge. ¿Usted leyó el formulario de afiliación a Santander antes de firmarlo? El formulario de afiliación, pues ellos me dan el formulario, lo llenamos, pero lo que hay para leer ahí, para llenar es más bien poco. No, don Jorge, pero la pregunta es concreta. ¿Sí o no leyó el formulario antes de firmarlo? Bien. Pregunta número 9, don Jorge. ¿Durante su afiliación con Santander recibía extractos de su cuenta? No, señora. Pregunta número 10. Respecto de su afiliación a Protección en febrero del 2007, indíquele por favor al despacho el motivo por el que se traslada a Protección. Me traslado a Protección porque en ese entonces ya Protección estaba muy sólido, tenía muy buen respaldo económico y me pasé para allá. Bien, pregunta número 11. Usted de manera reiterada se refiere al respaldo económico de los fondos. Indíquele por favor al despacho de dónde concluye usted el respaldo económico de estos fondos, por favor. Y también por el tema de que uno se deja llevar mucho de la publicidad, ¿cierto? En ese entonces tenía mucha publicidad, entonces uno pues se deja llevar de eso. Pregunta número 12, don Jorge. Cuando usted habla de publicidad, ¿puede indicarle por favor al despacho qué tipo de publicidad o de medios de comunicación veía usted esta información? En ese entonces se veía por prensa y televisión y los mismos comentarios así a nivel de empresas, pues de los mismos muchachos. Perfecto. Pregunta 13, don Jorge. ¿Exactamente qué le ofreció el asesor de protección que lo hizo a usted decidir afiliarse luego de estar en Santander? Lo mismo, recuperación de los aportes, porque es que nosotros como trabajadores y estar afiliados pues a un sistema pues de fondo de pensiones, siempre pensamos nosotros en la plática que aportamos, ¿cierto? Pregunta 14, don Jorge. Si usted ya venía afiliada a 3 administradoras privadas, ¿por qué insiste usted en el tema de la recuperación de los aportes si es que usted ya no estaba afiliado a LIS? ¿Por qué me preocupo yo por los aportes? Porque es que usted sabe que cuando uno está aportando, lo que uno espera es culminar su vida laboral y tener una buena remesa para la pensión. Pregunta número 15, don Jorge. Respecto a su formulario de afiliación a protección, ¿lo leyó antes de firmarlo, sí o no?
Sí lo leí. Pregunta Claro. 16. Ok, pregunta 16. ¿Estuvo de acuerdo con la información que depositó en ese formulario para su afiliación? Luego responda por favor la pregunta. ¿Estuvo de acuerdo con la información que brindó para el formulario de afiliación cuando lo firmó? Sí, porque uno, pues, ¿cómo no va a estar de acuerdo cuando firma algo, cierto? Uno lo firma como te digo y te digo anteriormente de las otras, el asesor pues, tiene una capacidad de convencimiento y uno le cree a él porque de verdad uno siempre pretende de que las cosas le salgan a uno bien y que lo que uno está haciendo pues sea viable. Bien, pregunta 17, don Jorge. ¿Usted actualmente conoce las condiciones bajo las cuales se pensionaría con protección? No. Bien. Pregunta número 18. ¿Actualmente conoce las condiciones bajo las cuales se pensionaría con Colpensiones? Pues en este momento sí con el tema del salario, ¿cierto? Por el tema de los aportes que se incrementaron. Sí. Pregunta 19, don Jorge. Si no conoce cómo se pensionaría con protección, ¿por qué se quiere trasladar? Porque hace poco pues empecé como a investigar porque como estoy ya pues próximo a pensionarme, sí me preocupé por eso, porque mi mesada me iba a salir muy bajita a comparación a como estoy cotizando. Pregunta número 20. Usted en respuesta anterior indicó que no sabe cómo se pensionaría con protección y en este momento está indicando que la mesada le saldría muy bajita. ¿De dónde tiene usted esta información? Esa me la ayudó a sacar mi abogada cuando le solicité, pero anteriormente no sabía. Bien. Gracias, don Jorge. Gracias, señora juez. Colpensiones. Su señoría, no tengo preguntas que realizarle al señor Jorge. Gracias. Don Jorge, usted ha manifestado que cuando se trasladó en 1994 a Porvenir y en las afiliaciones posteriores, lo que le importaba era que le recuperaran sus semanas o sus cotizaciones. El Fondo de Pensiones Porvenir le informó si usted tenía derecho a un bono pensional o cómo se recuperarían sus cotizaciones. No, señora. Alguno de los fondos, ya sea Porvenir, Santander o Protección, le informó que usted, que en caso de tener derecho a un bono pensional, la fecha de redención normal de ese bono pensional. No, tampoco me informaron de eso. ¿Le explicaron qué pasaría si lo redimía en forma anticipada? Tampoco. ¿Le explicaron qué factores o qué variables se tendrían en cuenta para hallar el monto de su mesada pensional? No, señora. ¿Le informaron que necesitaba un capital mínimo para pensionarse? Tampoco. ¿Le informaron qué pasaría en caso de no lograr ese capital mínimo, pero haber cotizado 1.150 semanas? Tampoco. ¿Le informaron las modalidades de pensión que existían en el régimen de ahorro individual? No, señora. ¿Le informaron qué pasaría en caso de que usted falleciera? Tampoco. ¿Le hablaron de que se contrataría un seguro previsional a su nombre? No. ¿Le pusieron de presente el reglamento de los fondos de pensiones donde estuvieran las obligaciones suyas como afiliado? No, señora. ¿Le informaron los canales de atención que tenía el fondo de pensiones para que usted presentara quejas, reclamos, inquietudes? No. Bueno, muchísimas gracias. Como Mucho quiera que se gusto, evacúe la totalidad de la prueba legalmente decretada, el despacho dispone el cierre del debate probatorio en virtud de los puestos del circuito de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley resuelve. Primero, declarar ineficaz el traslado efectuado por el demandante Jorge Orlando Acevedo Atertúa al régimen de ahorro individual con solidaridad a partir de mayo de 1994, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo, condenar al Fondo de Pensiones Protección a transferir a la Administración Colombiana de Pensiones Colpensiones la totalidad de los aportes realizados por el demandante